bendiga su vida. Yo doy gracias a Dios porque ayer me pude hacer todos los exámenes de mi vista. Ya estuve todo el día y pensé que iba a hacer un par de horas, hasta las 4 de la tarde, desde las 8:15 de la mañana, pero me hicieron todos los exámenes y ya ahora hay que esperar que esos exámenes que ordenó el oftalmólogo, el especialista, y ya después los vea y me diga cuál es el paso a seguir, amén. Porque de verdad que de repente mi vista es muy mala, a veces no los veo bien y sé que Dios tiene cuidado de mí, amén, porque uno anda haciendo muchas cosas siempre. Imagínense, de repente estoy aquí, salgo para el cerro y ahí ando en la camioneta solo, ahí hay un camino, usted no puede dar vuelta hasta que no llega arriba, ahí recién da vuelta para volver hacia abajo y no siempre es riesgoso, amén. Me toca salir a veces a algún lugar, al campo, a muchos lugares a veces a visitar y necesito tener mi vista buena, amén. Necesito tener mi vista buena, yo por eso trabajo con mi nódulo acá, porque tengo acá lo que sea, así una letra la que tengo acá para poder verla. Amén. Pero doy gracias al Señor porque sé que Dios de a poco también Él va enderezando esas veredas, amén, allanando esos caminos, amén, en donde me va facilitando también para que las cosas se vayan dando, porque cuesta tanto tener hora, todo se tiene que pagar para todo eso. Pero yo doy gracias al Señor que Dios siempre va alineando todas las cosas y va asignando a la gente que uno necesita para todo lo que yo también necesito, amén, porque le servimos a un Dios justo, ¿cierto? Le servimos a un Dios justo, le servimos a un Dios que es fiel, que es legal. Amén, que no se olvida, dice Hebreos 6:10, de la obra de amor hecha hacia su nombre, dice, sirviendo a los santos, porque eso es lo que hacemos. Lo hacemos para el Señor, pero a través del servicio a ustedes. Amén, porque el servir a Dios es así y así. No es así, sino que es así. ¿Sí? Y después hacia arriba. Amén. Por eso que todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor, dice, ¿cierto? Y no para los hombres. Amén, porque a Cristo el Señor servimos, pero el servicio es a usted. Pero es como para el Señor. Por eso siempre tratamos de buscar, de esforzarnos, de buscar, de meternos allí también en lo que Dios nos habla, nos enseña para nosotros poder también tener una palabra útil. Amén, una palabra útil para su vida, para mi vida. Amén, una palabra que Dios nos pueda, en la cual Dios nos pueda, cierto, nosotros podamos entender lo que Dios requiere de nosotros, podamos aprender de aquello. Amén, así que si hay alguien que no haya venido por primera vez y no lo veo allá atrás, que Dios le bendiga, amén, porque no le veo, amén, no le veo. Pero doy gracias al Señor. Amén, mire, ¿sabe usted que aunque las raíces son la parte visible de un árbol, esas raíces son las encargadas de llevar los nutrientes tanto al tronco, a las ramas, como también a los frutos? Aunque son la parte no visible de un árbol. Usted sabe que la raíz no se ve. La raíz siempre está bajo tierra, siempre crece abajo. ¿Sí? Pero esas raíces que no se ven son las encargadas de llevar los nutrientes tanto al tronco, a las ramas, como también hacia los frutos de ese árbol. ¿Ya? Pero las raíces no las vemos. ¿Por qué? Porque ellas crecen en el suelo, bajo tierra. Las raíces crecen en todos los sentidos porque van en busca de agua, absorbiendo la humedad y los minerales que tiene la tierra. Eso hacen las raíces, se van incrustando cada vez más y la raíz no crece por crecer, las raíces crecen en busca de la humedad, en busca de aguas. Eso hacen las raíces. Las raíces no solo son raíces del árbol, sino que tienen un propósito: buscar la humedad, tomar los nutrientes de la tierra para que el árbol pueda crecer, el tronco engruesar, las ramas fortalecerse, para que esas ramas lleguen a dar flores, hayan gajos y después produzcan fruto. ¿Ya? Y las raíces de los árboles son tan fuertes que pueden llegar a formar una red tan grande y tan fuerte como la misma estructura de las ramas exteriores de esos árboles. Y se dice que muchas veces las raíces son hasta más grandes que la misma copa del árbol. O sea, crecen tanto las raíces que al final llegan a ser más grandes que el árbol en sí, que las mismas ramas, que la misma copa. Porque todo árbol, escuche bien, necesita una raíz fuerte para poder crecer. Te diré, ¿qué tiene que ver, pastor? Quiero hablarle de eso, ponerle este ejemplo para ir a la palabra que quiero compartir con usted este día. Le decía yo, porque todo árbol necesita una raíz fuerte para poder crecer, una raíz fuerte para permanecer firme ante cualquier inclemencia del tiempo. ¿Y sabe algo? Así sucede igualmente con nuestra vida. ¿Ya? Así también sucede con su vida y mi vida.
Así sucede con nosotros también. Si usted y yo queremos salir victoriosos, ya, de cualquier situación, por difícil que sea, si usted y yo queremos enfrentar la situación, el problema, la adversidad, escúcheme bien, con valentía, o cualquier inclemencia que se nos presente o nos depare la vida, si usted y yo queremos estar firmes en medio de esas duras pruebas, entonces necesitamos una buena base. Escuche bien, necesitamos una buena base, necesitamos una buena raíz. Porque es la raíz, esa buena raíz, esa gran raíz que el árbol, escuche, hecha bajo tierra, es la que sostiene el árbol. El árbol no se sostiene porque es un árbol ancho, no, se sostiene por su raíz. Aquí afuera habían árboles cuando llegamos, algunos hermanos saben, árboles que eran así de gruesos, tenían muchos años, pero usted los tocaba y los árboles se movía el tronco porque no había raíz. Esos árboles estaban, escuche, todavía daban hoja, todavía daban algunas ramas, pero esos árboles iban a caer en cualquier momento. Los hermanos con quienes los cortamos nosotros saben que eso era así, los afirmamos, los tocábamos y se movían. ¿Por qué? Porque se veían bonitos, frondosos en invierno, porque daban mucha hoja, tenían ramas, pero en sí no tenían raíz. Y al no tener raíz, esos árboles con cualquier viento podían caer y podían provocar un accidente. Por eso los sacamos. Aquí habían 2, 3 árboles que los sacamos. Ya por esa razón. Y escuche bien esto. Les decía yo, si usted y yo queremos salir victoriosos, nosotros somos como esos árboles, que necesitamos tener una buena base, una buena raíz. Porque si usted y yo queremos salir victoriosos de cualquier situación, por difícil que sea, o si usted y yo queremos enfrentar la vida con valentía, queremos enfrentar con valentía cualquier inclemencia que nos presente o nos depare la vida, si usted y yo queremos estar firmes en medio de esas pruebas que muchas veces son duras, son fuertes, entonces necesitamos una buena base, necesitamos una buena raíz. Amén, necesitamos una buena raíz. Y una buena raíz espiritual que nos da la fuerza para sustentarnos. Una buena raíz espiritual que nos da la fuerza para afirmarnos. La tenemos solo en la palabra de Dios. Escúcheme bien, la tenemos solo en la palabra de Dios. Una buena raíz usted no la tiene por los dones que usted tiene. Allá afuera en el mundo hay mucha gente con muchos dones. Escúcheme bien, pero que nunca se preocuparon de buscar esa raíz espiritual, ¿sí? Esa buena base para poder enfrentar esas inclemencias, esas situaciones que se presentaron en sus vidas, y por no buscar aquello con todos los dones y todo, se están perdiendo igual. Amén, porque no buscaron esa buena raíz. Por eso muchas veces hay mucha gente que solo le llama la atención. Hay lugares que llaman la atención en donde solo es alabado. Qué lindo, yo siempre le repito eso. No porque sea malo alabar a Dios, no, al contrario, a Dios hay que alabarlo siempre. Pero si usted quiere ser un árbol fuerte, ¿sí?, que soporte, usted necesita ser preparado, enseñado. O sea, necesita tener una buena base, necesita esa raíz. Necesita esa raíz, y para tener una buena base, poder echar una buena raíz y sus raíces crezcan, y usted puede enfrentar las situaciones difíciles que le depara la vida, que el día a día le trae. Hermano, usted necesita, escúcheme bien, necesita ir a la palabra de Dios. Necesita nutrirse de la palabra de Dios. Necesita crecer por medio de ella. Porque si usted quiere alimentar su fundamento, si usted quiere alimentar su raíz, si usted quiere formar una buena raíz y si usted quiere formar un buen fundamento espiritual para estar firme, entonces aliméntese con la palabra de Dios. Escuche, aliméntese con la palabra de Dios. Pastor, no la entiendo, no importa, busca. Aliméntate con ella y el espíritu. Vas a ir ejercitando tu espíritu. Usted va a ir ejercitando su espíritu, y a medida que se vaya ejercitando va a ir comprendiendo cosas que antes no entendía. Hermano, y la va a comprender de una manera muy simple, muy práctica, a través de todo lo que le depara la vida. Y dice, claro, si parece que estaba escrito. Es como, claro, ahora entiendo lo que yo leí. Era por lo que iba a pasar. Empieza el espíritu a ejercitarse en ti, y la palabra empieza a encontrar, escúcheme bien, esa base firme para que usted y yo podamos resistir en medio de las situaciones que enfrentamos. Y le digo por qué, porque cuando las adversidades o los problemas se mantienen en el tiempo, nos podrían hacer dudar inclusive de la capacidad que usted y yo tenemos de vencer cada situación, por difícil que sea, que nos presente o nos traiga la vida.
Por eso cuando hay un problema hay gente que dice, no, yo parece que ya no puedo, ya pastor, me rendí al problema. Hermano, hablamos, me rendí al problema. ¿Sabe lo que viene? Viene cautividad para nosotros. Porque ese es el fruto de eso, me rendí. Vienen ataduras sobre nuestras vidas. Escúcheme bien, ¿por qué? Porque nos faltó esa raíz, nos faltó esa base firme. Claro, nos faltó esa base firme, esa raíz, para que el problema no nos venza ni nos convenza de que usted y yo no podemos, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, escuche, necesitamos esa buena raíz, y esa buena raíz, esa base firme, la encontramos por medio de escudriñar las Escrituras. ¿Me está entendiendo? La encontramos ahí. Porque es así como usted nutre por medio de esa base firme, por medio de la Escritura, usted nutre sus raíces. Usted se va plantando y cada vez, en vez de alejarse de Dios, se va acercando más a esa fuente de agua viva. Empezamos a ser como árbol plantado junto a corriente de agua. Escuche bien, que cuando viene el tiempo malo, vienen los problemas, su hoja no cae y su fruto permanece. ¿Y por qué permanece? Porque su raíz busca esa fuente de vida. Busca las aguas. ¿Y sabe cuál es el problema con eso? Es que en el momento que usted y yo permitamos que la duda sobre nuestra victoria entre, entonces de a poco iremos perdiendo fuerza y sin notarlo, sin darnos cuenta, va a llegar el día en que nos vamos a rendir, vamos a caer. Por eso necesitamos ir a ¿qué cosa? A la palabra de Dios. Porque ahí se fortalecen tus raíces. Ahí se fortalecen tus raíces y son las raíces, la base, la que te hace estar firme cuando viene el tiempo malo, cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Porque el meterte, el ahondar en la palabra de Dios nutre tu espíritu. Es como la raíz, mientras más se ahonda, más humedad, más nutrientes toma de la tierra para poder fortalecer el tronco, las ramas, el gajo, las flores, el gajo y el fruto. Así es en lo espiritual nuestra vida. Mientras más buscamos, más nutrientes tomamos en la palabra de Dios. Más nutrientes hay en nuestra vida. ¿Para qué? Más ahondamos para que cuando vengan los problemas, seamos como árbol plantado, volvemos al centro. ¿Por qué? Porque tu vida y mi vida, escúcheme bien, está sustentada por la palabra. Hay una buena base, una buena raíz, está alimentada, está conectada con la fuente de agua. Por eso, en el momento que usted y yo permitamos que la duda sobre nuestra victoria entre, entonces de a poco iremos perdiendo fuerza y sin notarlo, sin darnos cuenta, va a llegar el día en que nos vamos a rendir, vamos a caer. Hasta aquí nomás llego. Me cansé, me cabrié. No es lo que muchos dicen. No, ya no quiero nada más. Y le echamos la culpa al Evangelio, al Señor, porque no buscamos nosotros. Porque no nos interiorizamos, no ahondamos en la palabra de Dios. Por eso nos faltan fuerzas. Porque no ahondamos en la palabra de Dios. Por eso nos equivocamos, fallamos, cometemos errores. Porque no ahondamos en la palabra de Dios, siendo que ella es nuestra base, la que alimenta la raíz. Y desde la raíz, escúcheme bien, se produce todo. Desde la raíz. Desde ahí se produce todo. Un edificio no se produce desde arriba hacia abajo, sino desde el fundamento. Y el fundamento usted no lo ve y dice, ¡ay, qué lindo el edificio! Pero no sabe, todo lo que se ha escarbado para empezar a elevar, a construir. Claro, usted fíjese que las grandes construcciones hay hasta 2, 3 subterráneos. ¿Por qué? Porque son bases, pues, para todo lo que van a colocar encima. Y lo mismo nosotros. Y eso sucederá porque no buscamos, porque no nos preocupamos en tener una buena raíz. Mira al de al lado y dígale, preocúpate de que tu raíz no solo crezca, escuche bien, sino que, encuentre una buena base, encuentre vida, encuentre agua. Una raíz puede crecer, pero si no encuentra agua se va a secar. Se va a secar igual. Pero es diferente cuando encuentra agua, porque el agua es la que la sustenta, la mantiene con vida. Y esa raíz, lo que usted no ve bajo tierra, esa raíz lo muestra, lo aflora a través de lo que hay sobre ella.
Por eso es importante tener una buena raíz, porque los problemas, las situaciones o las adversidades nos podrían hacer dudar de nuestra victoria. Por eso que en la palabra de Dios están escritas todas las verdades que usted y yo necesitamos conocer para comprender que aunque el mundo se ponga en contra, si usted y yo somos hijos de Dios, nuestra vida está en las manos de Él. Claro, en las manos del Dios que todo lo sustenta. Por eso que con la palabra de Dios creamos raíces fuertes. Es con la palabra de Dios que creamos raíces fuertes, que armamos un buen fundamento para nuestras vidas. Porque es en la palabra de Dios que están todas las promesas que nos llevan a confiar cada día más en Él. Porque ¿sabe usted el por qué Jesús resistió la tentación en el desierto, no? De repente nosotros somos muy literales. Para él, no, estaba ayunando, pastor, 40 días. Y nos dice la Biblia que Él lo resistió, no con el ayuno. ¿Con qué lo resistió? ¿Con qué lo resistió? Eso quiere decir que Él ayunaba y estaba interiorizado con lo que estaba escrito. Por eso dijo, escrito está, no dijo ninguna otra cosa. Mira, llevo 40 días ayunando, tengo poder. No, dijo, escrito está. Escuche bien, entonces Él estaba metido en la palabra del Señor. Por eso cuando nosotros ayunamos tenemos que leer también. Claro, tenemos que buscar, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús no fue tentado? Porque Él estaba, escúcheme bien, estaba metido con la palabra, pues. Por eso cuando va, Él responde las 3 veces, a las 3 escrito está, y les habla conforme a lo que está escrito. Claro, porque Jesús venía de fortalecerse fuertemente en la palabra en esos 40 días de ayuno en el desierto. Por eso que lo primero que Jesús responde a la tentación o a la prueba que Satanás le presentó en el desierto fue, escrito está. Claro. Y fue porque en esos 40 días de ayuno en el desierto Jesús también se había hecho fuerte en la palabra, pues. Claro, si Él sabía que Él mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo cree que resistió 40 días si Él, escuche, Él estaba en cuerpo, en carne, como nosotros? Claro, ¿por qué resistió? Por la palabra, pues. Porque estaba metido allí en la palabra, me imagino, meditando en ella, leyendo los escritos, no sé. Porque la adversidad nos podría hacer dudar de muchas cosas, como por ejemplo que Dios ya no está con nosotros. ¿Cuántas veces mire, el preámbulo un poquito largo, el mensaje es corto, pero va a quedar clarito? ¿Cuántas veces usted y yo, muchas veces dudamos, Dios, parece que Dios ya no está? En medio de la enfermedad decimos, Señor, acuérdate de mí. No, si Dios está ahí. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que Jesús dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, no dice voy a estar intermitentemente, no, siempre. Siempre y hasta el fin del mundo. Pero muchas veces viene esa duda. Dios ya no está con nosotros. Cuando su palabra nos reconfortará diciendo que Él está hasta el fin del mundo con nosotros. Y cuando usted y yo conocemos esa palabra, cuando usted y yo caminamos en ella, entonces toda duda se irá desvaneciendo. Claro, por eso usted dice, no, sí, es verdad, me siento así, estoy así, pero sé que Dios está conmigo y algo pasa. Usted dice, no, esta enfermedad no me la va a ganar. La duda se va desvaneciendo, pues. El pensar que vamos a quedar así, que vamos a vivir así, que vamos a morir así, se va desvaneciendo. Y se va desvaneciendo porque en la palabra tu base, tu fundamento, tu nutriente, el agua de vida, lo que hace que tu cuerpo, alma, espíritu se fortalezca. Porque la palabra es lo que le da sustento a tu raíz. La palabra es la base para nuestra vida. Cuando usted y yo conocemos esa palabra, cuando usted y yo caminamos en ella, entonces toda duda se irá desvaneciendo y nuestra alma angustiada se irá calmando. Cuando conocemos la palabra, cuando la creemos, cuando la confesamos y cuando la vivimos, escúcheme bien, tu alma empieza a descansar.
tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos empiezan a encontrar descanso en Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya no están recibiendo duda, pesimismo, sino que están recibiendo vida. Claro, están recibiendo los nutrientes que necesitan para permanecer firmes. Porque la palabra crea raíces fuertes para que usted y yo nos mantengamos firmes en los momentos difíciles. Por eso que en los momentos difíciles Jesús dijo, escrito está, y se fortalecía en eso. Y Satanás le presentaba, escúcheme bien, una tentación mayor, y en la tentación mayor Jesús seguía ahí, sustentado por la palabra. No habla que estaba en ayuno, dice sí, estaba en ayuno, 40 días, 40 días. Pero él no habló del ayuno, él le habló de la palabra. Por eso que la palabra crea raíces fuertes para que usted y yo nos mantengamos firmes en los momentos difíciles. Porque un árbol se puede sostener y resistir, y puede resistir los fuertes vientos cuando su raíz ha alcanzado más fuerza. Y cuando su raíz se ha hecho más fuerte que sus mismas ramas, ahí el árbol puede resistir. Nosotros podemos vernos muy bien, hablar muy bonito, hacer muchas cosas visibles para otros. Pero ¿dónde se va a ver lo que usted habla, lo que usted es? Es cuando viene la prueba, cuando viene la situación, cuando viene el momento difícil. Ahí se ve realmente de qué estamos hechos. Por eso usted y yo, solo tendremos fuerza para resistir cuando escudriñemos y nos sumerjamos en esa bendita palabra de Dios. Porque escuchen lo que dice Jeremías, capítulo 17, versos 7 y verso 8. Vamos a la palabra. ¿Qué dice? Dice así en el nombre de Jesús. Escuche, dice, bendito el varón. Bendito, parte al tiro diciendo, bendito el varón, el hombre, la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Sabe lo que dice eso? No habla solo de que si yo creo en el Señor. Pero ¿qué es lo que crees? Tú tienes que conocer en qué es lo que estás creyendo. Usted tiene que saber, escúcheme bien, cuál es su confianza, por qué confía, porque si no, esa confianza que nosotros decimos tener, hermano, en cualquier momento puede ser quebrantada por una situación difícil, un problema difícil, una enfermedad de muerte. Por eso que es importante la raíz. El saber que en Cristo, en su palabra, encontramos la respuesta, la fuerza, lo que necesitamos para lo que enfrentamos nos toca enfrentar. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Aquí nos da la razón. Verso 8. Verso 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. No que no venga. Dice que no verá cuando venga el calor. Escuche bien, no que no va a venir, sino que ese árbol no lo va a ver. Esa persona no va a estar centrado en el problema, en la situación, en lo que viene a disminuirlo. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Escucha bien, no verá. Y se pregunta usted, ¿por qué no verá cuando venga el calor? ¿Sabe por qué no lo verá? Porque dice ahí, sino que su hoja estará verde. ¿Por qué no lo verá? Porque no dejará de producir, de crecer, de desarrollarse. ¿Por qué? Porque, escúcheme bien, porque está como el árbol plantado junto al agua. ¿Ha visto un árbol plantado junto a un río que se seque? ¿Habrá alguna excepción? No sé. Pero todo árbol necesita del agua, de la humedad para crecer. Escuche bien. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Por qué?
Porque ahí encuentra vida ese árbol. Y usted y yo, si confiamos en Dios, vamos a ser como ese árbol. Que vamos a echar raíces, escúchame bien, vamos a echar raíces, como dice el árbol, junto al agua. ¿Para qué cosa? Vamos a tener una base para que cuando venga el tiempo difícil, venga el calor, hermano, usted y yo no veamos los problemas, las situaciones, sino que sigamos produciendo, sigamos avanzando, sigamos creyendo, sigamos confiando. No que no van a venir, sino que lo que Dios colocará en ustedes a causa de su raíz, a causa de ser como un árbol plantado, es que no habrá problema, situación que pueda detener o paralizar su desarrollo, su crecimiento y el fruto que Dios requiere en su vida. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. O sea, su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se va a cansar, no se va a fatigar. En el año en donde muchas veces la gente, el mundo no vea nada. No va a decaer, no va a desmayar. No se va a fatigar, no se va a cansar. Escúcheme. No se va a cansar de buscar a Dios, de cumplir con Dios, de hacer lo que Dios requiere. ¿Por qué? Porque dice, no se fatigará ni dejará de dar fruto, de hacer lo que Dios requiere de cada uno. Claro, aquí dice, que es bendito, que es feliz, que le va bien al hombre que confía en el Señor y pone en Él su confianza. Eso dice otra versión, que es bendito, que es feliz, que al hombre, y que le va bien al hombre que confía en el Señor, que le va bien al hombre que pone en Él su confianza. Y eso dicho en otras palabras, es que le va bien, que Dios bendice a aquel que confía en la palabra de Dios. Que Dios bendice a aquel que confía en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ser nuestra base. Nuestra base para que nuestras raíces, escúcheme bien, se extiendan, crezcan y tengamos un buen fundamento para cuando venga la sequía, para cuando vengan los tiempos difíciles, para cuando vengan las enfermedades, para cuando venga, no sé, el problema que sea, la adversidad que sea. Usted no deje de producir y dar lo que Dios le mandó a dar, lo que Dios lo llamó a hacer. Porque escuche cómo Jeremías en el verso 17, en el capítulo 17, versos 7 y 8, compara a una persona así, a una persona que confía y que vive la palabra de Dios. Ahí dice que será como un árbol plantado junto al agua. Así es una persona que vive la palabra de Dios. Escúcheme bien, que vive la palabra de Dios, que responde a ella, que actúa conforme a lo que Dios le habla. Es como un árbol plantado, que no ve la situación, sino que siempre, escúcheme bien, está produciendo, que siempre está venciendo, que siempre está alcanzando victoria, que siempre está teniendo resultados. ¿Por qué? Porque está conectado a la fuente, a esa fuente que le da vida, que lo nutre, para que todo lo que está, escúcheme bien, para que todo lo que se ve produzca, le vaya bien. Decíamos que la raíz es algo que crece bajo tierra. Es algo que otro no ve. Escúcheme bien, pero que produce todo lo que después se puede ver. Por eso que el orar, el buscar de Dios, el leer las escrituras es algo que a lo mejor nadie lo ve en usted. Pero es algo que va a traer evidencia notoria a tu vida. Escúchame, es algo que va a traer evidencia notoria a tu vida. Porque lo que nosotros se ve es la lengua, la profecía, el danzar, eso se ve, ¿o no? ¿Cierto que sí? Pero cuando viene el problema, cuando viene la situación, hermano, todo eso que se ve, si no tiene un fundamento, si no tiene una base, si no hemos buscado fortalecer nuestras raíces, la palabra de Dios cae, se seca. Porque para que eso permanezca en nosotros verde, con poder, hermano, necesitamos primero ser alimentados desde la raíz, desde la base hacia arriba. Necesitamos ir a la palabra de Dios, escudriñarla, conocerla, porque es a través de la palabra que usted y yo conocemos cada día al Señor. Es a través de ella. Usted no puede conocer a Dios solo cantándole.
Usted lo conoce oyéndole, ¿o no? ¿Cómo usted conoce a alguien? Oh, me llamó a alguien, ¿qué te dijo? No sé, no me dijo nada. ¿Pero y cómo lo conocían? No. Pero si tiene mi número lo conozco. ¿Y qué si no supo quién fue? Usted solo le habló y quizás le habló muchas cosas, pero si no recibió respuesta, ¿cómo lo va a conocer? ¿Cómo va a conocer? ¿Cómo conoció a su esposo, su esposa, su pololo, su polola, su todo? No fue solo mirándola, mirándolo, fue relacionándose con él, conversando con él. Hoy me caía mal, pero cuando me puse a conversar con él, oye, cambió toda mi expectativa. ¿Sabéis que es encantadora, encantador? ¿O no? Pero claro, no nos pasa que muchas veces de presencia, pero cuando lo conoce resulta que se encuentra que la persona a la cual se veía de una forma es muy diferente a como se veía. Claro, y así empezó a conocerle y al final, escúcheme, llegó a tener una buena relación, una mejor amistad quizás con alguien que usted conocía toda la vida. Oye, ¿y cómo? Mira, ya es tu amiga, es tu amigo, sí. ¿Cuánto lo conoces? 1 año. Oye, pero ¿cómo 1 año? Sí, 1 año. Pero en 1 año usted lo conoció, se abrió, conversaron, dialogaron, se conocieron y quizás conoce otras 10, 15 y no conversan nunca, es como si no le conocieran. Por eso Jeremías 17 dice acá, compara a una persona así, a una persona que confía y que vive la palabra de Dios. Ahí dice que será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. Claro, eso dice Jeremías 17:8, dice que esa persona que confía y vive la palabra de Dios no solo será como un árbol plantado que extenderá sus raíces hasta la corriente, sino que también dice que ese árbol jamás tendrá miedo. Cuando venga el sol, cuando venga la sequía, cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones, estará confiado. ¿Y sabe por qué estará confiado? Porque va a ver que de él no cae nada, no cae ni la hoja, no cae ni su fruto, no se seca ni la hoja, ni se seca el fruto. Por eso va a estar confiado porque va a saber que Dios está con él. ¿Y cómo lo va a saber? ¿Sabe cómo? No porque me lo imagino, es porque le conozco. No porque me dijeron, es porque yo lo leí. Es porque yo sé que la palabra del Señor escrito está, así dice. Eso hizo Jesús. Cuando le vienen a presentar otras cosas, dijo, no, hey, aquí está escrito de otra manera. Escúchame bien, y en medio de la necesidad de lo que estaba padeciendo Jesús, 40 días de ayuno, dice que las bestias del desierto ya. Pero él dijo, no. Aquí dice así. Así dice el Señor, escrito está. Y eso lo sostuvo. Escúcheme bien, para no claudicar, para no dudar en medio de la situación que enfrentaba. Porque imagínense 40 días de ayuno, debilidad física. Y más encima aparece el enemigo de nuestra alma. Cuesta pues. Y lo va a tentar ¿cómo? Con lo que necesita. ¿Cómo nos tienta el enemigo de nuestra alma? Con lo que necesitamos cuando estamos más angustiados, desesperados. Por eso nos aparta, nos saca de su verdad, de la verdad de Dios. Nos aparta de la fuente real de agua para nosotros, de vida. Por eso dice que esa persona que confía y vive la palabra de Dios, que confía y vive la palabra de Dios. Por eso es importante no solo confiar ahora hay otro paso. Es vivir la palabra. ¿Se acuerdan que les he enseñado? El primer paso es creer. Creyendo llegamos a conocer a Jesús, ¿no? ¿Cierto que sí? Porque usted cree que Cristo vino, que el Padre lo envió, que fue a la cruz. Pasamos esos días, ¿cierto? Semana Santa, que resucitó al tercer día, el Padre lo levantó, que venció y hasta la diestra del Padre. Primer paso, creímos. Y yo le he dicho, entonces, si usted cree todo eso que el Padre hizo, que Cristo vino a hacer, ¿por qué no confía entonces ahora en el Señor? Porque es el otro paso, pues. Ahora no solo creo, confío. Porque todos necesitamos creer para recibir a Cristo, pues. El primer paso, ahora ¿qué tenemos que hacer? Confiar en lo que Dios nos dice, nos enseña, nos habla.
Sí, segundo paso, tercer paso. Y es importantísimo esto. Ahora vivir lo que Dios nos habla. Vivir lo que Dios nos dice. Vivir la palabra de Dios. Otro paso. Hermanos, habla de un desarrollo integral. Claro, eso yo no vivo solo de las maravillas de las luces que me prenden, sino que vivo, escúchame bien, interiorizándome en lo que Dios tiene para mí. Claro, en lo que Dios, porque hoy hay mucha gente mirando para el lado en lo que Dios está haciendo ahí y no pueden alcanzar su propósito porque están desenfocados. Por eso la Biblia dice que Dios, escúcheme, a cada uno nos llamó con un propósito. Imagínese usted, uno corriendo, dos, tres corriendo y todos mirando cómo corre el otro en vez de correr su carrera. No ganan. No ganan, no llegan a la meta, o si llegan, hermano, no ganan. No alcanzan el premio. Porque para eso necesitamos enfocarnos en el propósito con el cual Dios nos llamó. Por eso esa persona que confía y vive la palabra de Dios, no solo será como el árbol plantado que extenderá su raíz hasta la corriente, sino que también dice que ese árbol jamás tendrá miedo. Escuche, que jamás tendrá temor cuando llegue el calor y porque sus hojas siempre estarán verdes. O sea, usted va a ver lo que sucede y se va a mirar a usted y va a ver que Dios ha sido bueno. Va a ver lo que está pasando allá y va a mirar su casa y va a decir, oh, gracias, Señor. Porque aunque haya una situación, un problema, una circunstancia, algo adverso, Dios no cambiará si usted confía y vive la palabra que Dios le da. Y lo otro extraordinario que dice aquí en Jeremías 17:8, es que en tiempo de sequía no dejará de dar fruto. Por eso dice, bendito el varón. Claro, el verso 7 por eso dice, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Por qué bendito? Porque no va a dejar de dar fruto, pues. Eso quiere decir que en tiempos de dificultad, que en tiempos de prueba estará firme. Escuche bien, estará firme. Entonces busquemos esa raíz y no permitamos que las dificultades nos derroten, que las dificultades nos detengan. Busquemos, escúcheme bien, interiorizarnos, arraizarnos, profundizar en la palabra de Dios, porque es ella la que nos sostiene en el día malo. Porque cuando más dura sea la prueba, mientras más dura o cuando más dura sea la situación, la adversidad o la prueba que le toque enfrentar, entonces métase más con la palabra de Dios. Métase más con ella, claro, cuanto más duras sean las dificultades, entonces aférrese más a la promesa de Dios. Y como dice Jeremías, en tiempos de calor o en tiempos de dificultad no tendremos temor de lo que enfrentamos. Y al no tener temor de lo que enfrentas, no dejarás de avanzar, de dar fruto. Claro, al no tener temor, al no tener miedo, tu hoja permanece, o sea, nada puede secarte, pararte, detenerte, limitarte, desalentarte. Y en tiempos de adversidad jamás dejaremos de dar fruto, que es lo otro. ¿Y sabe por qué pasará eso? Porque hemos conseguido tener una buena raíz. Mire qué simple. Un árbol, ¿por qué no deja de dar fruto? Por su raíz, pues. ¿O no? Cuando abonan la tierra, ¿para qué lo que es? ¿Es para la rosa o es para la raíz de la planta? Es para la raíz, es para lo que usted no ve. Cuando usted se interioriza en la palabra de Dios, es para su crecimiento, su desarrollo, algo, escúcheme bien, que quizás usted está haciendo no para verse, pero que va a ser notorio en usted por su fruto y su hoja. Que va a ser notorio en usted. Porque en el tiempo de la preocupación, de la adversidad, usted no va a vacilar.
En tiempo de adversidad jamás dejaremos de dar fruto. ¿Y sabe por qué pasará eso? Porque hemos conseguido tener una buena raíz. Y lo hemos conseguido a través de la palabra de Dios en nosotros. Vamos al Salmo 1, verso 1 al 6. Salmo 1, verso 1 al 6 dice así: bienaventurado el varón, otra vez, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2, escuche. ¿Quién es el bienaventurado? Aquel que se deleita en la palabra del Señor. Deleitarse, ya le dije que no es como llegar y echarse algo a la boca y dos mascas y se lo tragó. ¿Qué comiste? No me di ni cuenta, estaba tan apurado que chaqué nomás. El deleitarse es saber lo que está comiendo. Es hallarle el gusto, buscar el sabor a lo que tiene, a eso que usted se está sirviendo. Y dice que el bienaventurado no es aquel que busca, escúcheme bien, su delicia en otras cosas, sino en aquel, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El que busca en la palabra de Dios, escúcheme bien, lo que necesita. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Y en la palabra de Dios, escuche, medita cada vez que tiene que enfrentar una situación en su vida. Porque usted no se pasa todo el día y toda la noche meditando en la palabra de Dios. Yo creo que nadie. Pero cada situación que enfrentamos, sea de día, de noche, en el momento que sea, en la temporada que sea, escúcheme, vamos a tener una palabra para eso que enfrentamos. Por eso nos deleitamos. Mi delicia está en lo que Dios me habla, en lo que Dios me dice, en lo que Dios me nutre. En el momento que me toca enfrentar una prueba, una circunstancia. Ahí está la delicia, en el mandamiento, en la palabra, en la ley, en lo que Dios estableció para nosotros. Por eso, el gozo, cuando hay una situación, ¿cómo puedo llenarme de gozo con un problema, pastor? Meditando en lo que Dios me dijo. ¿Por qué meditando en lo que Dios me dijo? Porque Dios me habla, escúcheme bien, para alcanzar lo que ya me dio, victoria. Para vencer lo que antes no podía sin Él. ¿Usted no se alegra cuando le llega una buena noticia? ¿Sí? Aquí hay puras buenas noticias. Pastor, ahí también hay malas, sí, pero para el que hace lo malo. Escuche bien, dice, no, pues no, si no es puro esto, sí, pero entonces preocúpate de hacer lo bueno y no vaya a andar preocupado de que, de lo malo. ¿O no? El que anda preocupado, escúcheme bien, dice, que la aviso. No, es aquel que hace lo malo, por eso piensa en lo malo. Escuche, la Biblia dice así, que como piensa el hombre en su corazón, tal es él, así se comporta, pues. Y el que piensa lo malo y anda solo en lo malo, ¿cómo anda? Preocupado, pensando que algo le va a pasar, pensando que algo malo viene, pensando, claro, pero si usted se deleita en la palabra de Dios, si encuentra ahí, escúcheme bien, lo hermoso, su delicia, y medita en la palabra de Dios, verso 3. ¿Qué va a pasar con usted? Lo mismo que dice Jeremías. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que piensa hacer o haga le va a ir bien. No anda preocupado, no anda asustado. Escúcheme, ¿por qué? Porque su base, su buena raíz está en la palabra, en lo que Dios dice. Y como él, escuche, se nutre de eso y vive de la palabra de Dios, confiando en ella, hermano, es como un árbol plantado, pues, que no ve lo malo, está viendo siempre el favor, la bendición de Dios. Pero el que no dice, ¿y si me muero? ¿Y si me pasa esto? Pero el que medita en la palabra de Dios, es otro el espíritu que está en él. Es otra la confianza que está en él. Es otra fe que está en él. Por eso realmente dice, no, este es loco, este es fanático. No, es que él se medita en la palabra de Dios.
Medita en la locura que es para otro, para él es poder, dice Corintios, Pablo allí en Corintios. Porque eso es la palabra de la cruz. Locura para los que se pierden, más poder de Dios, dice, para los que se salvan, los que creen. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo. O sea, escuchen, el tiempo que sea. Sequedad, de calor, de adversidad, Él siempre da su fruto. Siempre, porque no hay temporada ni tiempo malo para Él. ¿Sabe por qué? Porque su delicia no está en lo que suceda afuera, sino en lo que Dios hace en su raíz. Está en lo que Dios coloca, en lo que Él busca como base para su vida, para su fe. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y aquí dice algo, dice, y todo lo que hace prosperará. O sea que en lo que haga le va a ir bien. Escúcheme bien, sin importar el tiempo, sin importar la adversidad, porque va a dar su fruto en su tiempo, promesa de Dios. Porque está conectado a la fuente, su raíz, su base es sólida. Es una buena base, es una buena raíz. Por eso busquemos, escúcheme bien, lo que necesitamos para tener esa buena base. Busquemos la palabra de Dios. Escudriñémosla. Porque así ustedes, escúcheme, no estará haciendo lo que lo que sus sentidos quieren, sino lo que su espíritu necesita. Lo que su espíritu anhela. Porque muchas veces por hacer lo que nuestros sentidos, nuestras emociones quieren, hermanos, nos apartamos de lo del espíritu. Por eso cuando viene la palabra, ¿qué es lo que hace? Dice que parte el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque esa palabra penetra hasta los tuétanos, hasta donde nada más puede llegar. Hasta la médula de los huesos. Dice, ¿para qué? Dice, porque conoce, dice, para conocer o para discernir las intenciones del corazón. ¿Escuche bien? Por eso muchas veces, si no está esa base, nos vamos a sentir mal. Si no está esa base, nos vamos a sentir atacados. Porque pensamos de una forma y nuestras emociones nos hacen sentir así. Nos hacen ver las cosas así. Pero es diferente a cuando tú vas a la Escritura y la Escritura te deleitas en ella para las decisiones, para todo lo que tienes que enfrentar. Es diferente. Porque eso hace que tu hoja no caiga, que permanezcas ahí. Eso hace, que delante de Dios sigamos haciendo lo que a Él le agrada, que el fruto permanezca. Mire, ya terminando aquí. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verso 4. Pero no así los malos. ¿Cuáles son los malos? Los que no hacen conforme a la palabra de Dios. Y aquí no habla del que asalta, no, los que van en contra de lo que Dios establece, de su ley, de su palabra, de sus mandatos. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata, son como la paja que el viento se lo lleva en cualquier momento, pues. Que un día están y otro día no. Son como el tamo, no así los malos, no así los que no hacen conforme a la palabra, pues. Conforme a eso que necesita ella, conforme a eso que necesitamos como base. Viene el viento y se los lleva, el tamo es paja. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Verso 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Y por qué cree usted que lo conoce? Piense. Porque yo camino no haciendo lo malo, pastor. No, porque caminamos en la voluntad de Dios. Escuche bien. Acuérdense que la Biblia dice que al hombre todos los pensamientos le parecen buenos, justos, rectos en su propia opinión. Pero ¿qué dice? Que su final es de muerte. Entonces, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Cuál es el camino de los justos? Ese que dice la Biblia que Dios trazó. ¿Sí? ¿Y dónde, pastor, lo encuentro?
justamente en esto que usted y yo debemos interiorizarnos en su palabra. Dice, más la senda de los malos perecerá, el camino que eligen. Entonces la buena raíz espiritual que nos da la fuerza para sustentarnos, la buena raíz espiritual que nos da la fuerza para afirmarnos, la tenemos solo en la palabra de Dios. La tenemos solo en la palabra de Dios. No hay otra forma de que su raíz se alimente y sea una raíz buena, fuerte, grande. Le dije que de acuerdo a algunos estudios, las raíces a veces crecen más que el árbol. ¿Ha visto usted que de repente hay unas raíces que crecen, se meten debajo de las casas y son capaces de partir una casa? Son capaces de levantar una casa, romper los pavimentos, romper los cimientos, y uno dice, ni aunque caiga una rama, rompe el cemento. Puede romper una teja, puede romper un techo, pero que rompa el cemento. Pero una raíz sí, pues. Una raíz se mete debajo de los pavimentos, levanta un pavimento, lo que abra. Porque la fuerza de ese árbol no está en su rama, está en su raíz. Escuche bien, está en su raíz. La fuerza suya no está en sus dones. Está en la palabra de Dios, en conocer al Dios que colocó esos dones en usted. Ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestro poder, ahí está nuestra base firme. En buscar conocer a Dios cada día, porque así usted no andará asustado, usted andará confiado, andaremos como el león, dice. Proverbio dice que el justo vive confiado como el león. No se preocupa si el elefante es más grande, si la jirafa es más grande, si el hipopótamo es más grande. No se preocupa. Él camina en medio de todo como si él fuera el rey. Nadie le dijo a él que era el rey. Escuche bien. Nadie le dijo al león ni lo separó, ni Dios dijo, este es el rey de los animales. No. ¿Sabe por qué la gente le llama rey al león? Por la pachorra del león. ¿Vio cómo camina el león? Y pasa por entre medio de todo. Y todos lo ven y se arrancan, se apartan de él, aunque midan o pesen 10 veces más. ¿Y cómo vive el justo? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que cuando viene el calor nos asusta, que cuando viene el problema nos altera, que cuando viene la situación difícil no teme. ¿Por qué? Porque él ve que su hoja permanece, su fruto no cae. Es como el león, ve que nada lo ataca, que nada llega a él, que aunque haya algo más grande, él pasa en medio de eso, y lo grande tiene que huir y no él huir de lo grande. Porque si quiere alimentar su fundamento, si quiere alimentar su raíz, si quiere formar una buena raíz, si quiere formar un buen fundamento espiritual para estar firme, entonces aliméntese con la palabra de Dios. Y le digo por qué, porque aquí el salmista también lo dice. Dice que es bienaventurado el que es, escúcheme, que es bienaventurado, que es afortunado el que no sigue el consejo perverso, sino el ejemplo, dice, ni el ejemplo de los pecadores, sino al contrario, bienaventurado es aquel que le gusta la enseñanza del Señor, que se deleita, dice. Que le gusta la enseñanza del Señor y estudia esa ley de día y de noche, que es bienaventurado, que es bendito. Entonces, ¿cuándo usted es un bendito, un bienaventurado? Diga conmigo, cuando oigo, cuando recibo, cuando atesoro y pongo en práctica. Es un bendito, pues. Es un bendito porque no solo oigo, no solo creo, no solo confío ahora, sino que ahora vivo lo que Dios me dice. Por eso soy un bendito, porque veo lo que Dios hace conmigo. Veo lo que Dios hace conmigo, lo que Dios puede hacer en mi casa. Por eso me deleito y digo, oh Señor, qué buena es tu palabra, Señor, qué fiel. Me deleito en Él, pues. Porque ¿cómo me voy a deleitar si no vivo lo que oigo? ¿Cómo voy a hacer? El salmista dijo, gustad y ved que Dios es bueno. Pero antes de ver que Dios es bueno, usted tiene que gustar, tiene que conocerlo, tiene que saber
el por qué Dios es bueno. Tiene que deleitarse en Él. Por eso dice, gustad. Y después de gustar, dice, ahora ved que Dios es bueno. Porque cuando tú ya lo conoces, cuando ya sabes, escúchame, lo que Dios quiere hacer contigo, lo que hace contigo, lo que provoca la palabra en ti, tú dices, no, yo sé que Dios es bueno. Claro, usted dice, no, deme de eso porque yo ya lo he probado antes, deme de eso, no sé cómo se llama, pero pucha, qué buena la cuestión. Y pide, dice, véndame de eso. Porque ya lo probó. Y cuando no, puede ser muy bonito y dice, no sé, es que no lo he probado antes, no, deme de eso, no. Aunque hay algo mucho mejor, más fácil de adquirir, pero usted va por lo que ya conoce. El salmista dice que será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca que da su fruto en el momento adecuado, al que nunca se le caerán las hojas y que le irá bien, dice, en todo lo que haga. Salmo 1, 2 y 3 dice, Salmo 1, verso 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y esto me gustó mucho cuando dice, y todo lo que hace, prosperará. Escuche bien. En cambio pasará distintos con los perversos, con los malos, con los que buscan su propio camino. ¿Por qué eso es? Porque ellos son como paja que el viento se los lleva, dice. No así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, que son como la paja que el viento se lleva lejos. Por eso cuando las adversidades y los problemas se mantienen en el tiempo, problemas o adversidades que nos podrían hacer dudar de la capacidad que nosotros tenemos de vencer, en esta palabra Dios nos da un secreto poderoso. ¿Sabe para qué? Para mantenernos firmes en medio de la adversidad. Y ese secreto, escúcheme bien, es escudriñar y sumergirnos en la palabra de Dios. Mire el secreto, es escudriñar las escrituras y sumergirnos en esa palabra de Dios. Para cuando los tiempos son adversos. ¿Por qué? Porque eso es lo que debemos hacer, no solo el día de hoy, sino que debemos leerla siempre, estudiarla, memorizarla, meditarla y hacerla nuestra cada día, confesándola siempre en medio de cada situación difícil. Que aprendamos a movernos por su palabra y no por lo que sentimos en medio de las circunstancias difíciles o adversas. Por eso, que para eso debemos tener una buena raíz, y para tenerla debemos proponernos aprender más de Dios. Debemos proponernos conocer y vivir más la palabra que usted y yo también conocemos. Póngase en pie, por favor. Porque si no, seríamos como la paja que el viento se lleva lejos. Por eso Jeremías dice en Jeremías 17, verso 7, dice, bendito el varón que confía en Jehová. Bendito, dice. El varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Que es bendito, que es feliz, que le va bien al hombre que confía en el Señor y pone en él su confianza. ¿Por qué? Verso 8, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, no verá cuando venga el problema, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Porque ya le dije que según esta palabra que dice aquí, esta palabra dice aquí que le va bien. Aquí dice que Dios bendice a aquel que confía en su palabra. Y el salmista dice que aquel que en la ley de Jehová está su delicia, que aquel que medita en ella, en todo lo que hace, dice que prosperará. Que en todo lo que haga va a prosperar. Entonces meditemos en la palabra, pues. Meditemos en la palabra del Señor. Profundicemos en las Escrituras. Claro, busque usted cómo poder ahondar cada día, de un día para el otro día, para el otro. Busque ahondar en la palabra que usted recibe. Y pídale al Señor y dígale, Señor, quizás a lo mejor no entiendo todo lo que tú me hablas, pero sé que tú me darás sabiduría y entendimiento, porque usted está pidiendo a Dios. Y la Biblia dice que el que pide sabiduría, Dios le da. Y le da mucha sabiduría, no poca, dice, porque le da sin reproche. Amén. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para tener una buena base, una buena raíz? Meternos en la palabra. Amén. Meternos en la palabra. Conocer al Dios que usted y yo servimos, adoramos, alabamos, a quien logramos conocerlo. Escúcheme bien, para que cuando tenga que esperar, usted sepa esperar. Para cuando tenga que actuar, usted sepa actuar. Amén. Conocerlo. ¿Sí? Conocerlo. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor.
Te damos gracias porque tú nos hablas, Señor, y nos enseñas como a hijos, nos instruyes cada día, Señor. Padre, te doy gracias porque, Señor, es bendito, es bienaventurado el hombre que en tu palabra se deleita cada día. Que en tu palabra encuentra la respuesta para cada situación que le toca enfrentar en la vida. Bienaventurado el hombre, Señor, el cual, Dios mío, hace de su base, de su raíz, tu palabra, Señor. Padre, sabemos, Dios mío, que es tu palabra la que nos nutre, la que, Padre, trae los nutrientes, la que trae la fuerza, Señor, de parte tuya para nuestras vidas, Señor. Sabemos que por ella son esas las cosas, Padre, pero también que a través de vivirla, a través de